Bienvenida a este tema desde aquí, muy contenta con todo lo que vas a escuchar de todos nuestros colegas. Gracias. Así es que, querido Francisco, tiene usted la palabra. El banderazo. Gracias, buenos días a todos. Francisco Moreno, por Telemecu, y básicamente ahora como editor, y me estoy especializando en artes plásticas o artes visuales. De ahí que en la preparación de los orígenes del proyecto del libro de reforma cultural haya salido yo sorteado para abordar el tema de artes plásticas, que en su momento, ahora más bien hoy por hoy, es más apropiado denominar artes visuales, que engloba otra serie de aspectos de las artes visuales. Bien, yo en la propuesta que hice en el libro planteé un breve diagnóstico de lo que veo a partir del movimiento revolucionario, el movimiento muralista, los grupos, propuestas plásticas, estéticas, creación de la Secretaría del Consejo, y a lo largo del tiempo lo que he venido viendo, lo que he observado es que se ha venido desdibujando una serie de aspectos de apoyo, específicamente, por ejemplo, museos. Entonces, hago un planteamiento muy puntual de una mayor autonomía para los museos, manejo presupuestal de los museos, una ampliación en su espectro a niveles estatales, a niveles nacionales y a niveles municipales. Me parece que el escenario del museo legitimiza y impulsa el trabajo de los creadores plásticos. Entonces, yo lo que planteo en el libro es que se amplíen la red o el espectro de museos, desde los museos de sitio hasta los museos municipales hasta los museos nacionales. Por otro lado, y buscando escaparates y espacios de diversificación y propuestas de los creadores, me parece que las casas de cultura a nivel nacional también han venido decayendo, no se les da la atención debida, y estos pequeños espacios, de las casas de cultura, bien tienen la mayoría de espacios para exhibición de artes plásticas. Lo que propongo es la creación de una red nacional de galerías donde se le diera prioridad a la intervención de la iniciativa privada, de la sociedad civil y por supuesto de los gobiernos estatales y municipales. También que manejaran la mayor autonomía posible. Una revisión de las becas, de los fondos, y aspectos, sí está de este asunto, en lo que estoy en eso, señor Cruz. Y sí, el tema fundamental en las artes visuales, yo diría, es que exista la intervención de la iniciativa privada, de la sociedad civil y de los gobiernos nacionales, federales y estatales. Básicamente hay otros temas, pero ya me tocará señalarlos. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahí ayúdame a compartir, por favor. Sí. Patricia Chambel. Estamos como en el debate. Pero ya les quitaron el audio. Sí, adelante. No se oyen. Venga, adelante, Patricia. Buenos días, buenos días a todos. Celebro que estemos en este diálogo. Hay varios puntos sobre la propuesta de ocupar la Secretaría de Cultura. Parece que las probabilidades son bastante altas. Nos hablan de la descentralización. Está la cuestión del presupuesto, la revisión del pago en especie. Hay una propuesta interesante, el formato único de contratación de artistas, y algo que también se apunta y que está también, si lo puedo abordar, lo abordaré, los beneficiarios de las becas a través de los fondos de convocatoria abierta, como es el FONCA. Bueno, en el caso del presupuesto, la Administración en Cultura de Andrés Manuel López Obrador en el periodo 2000-2006, pues se quedó como un asunto pendiente en la materia de gobierno. Llegó sin una agenda en cultura, se fue construyendo, tomó como bandera la cuestión de crear un órgano
encargado específicamente de los asuntos de cultura, y encabezó este esfuerzo el doctor Enrique Semo. La historia que podemos ver a través de la trayectoria del doctor Semo es el recorte presupuestal al sector. Se vivieron transferencias, el dinero de cultura llegó a irse a otras dependencias, específicamente a obra pública. Aunque el doctor Semo llegó con la mejor intención, hubo un momento en que él pensó que se podía crear un nuevo órgano con una reducción presupuestal. Continuó todavía con esto y llega el momento en que se presenta ante la asamblea y dice, bueno, no se puede crear un nuevo órgano sin un ajuste presupuestal. Él terminó yendo de nueva cuenta a la cuestión del presupuesto. Esta cuestión de que hemos venido en esta administración, curiosamente también, con la creación de la Secretaría, un recorte presupuestal del 30%. Cuando se habla de que todavía se podría reducir o que se puede trabajar, dice la nota, el presupuesto ha disminuido en los últimos años, hay que analizarlo, redireccionar algunas cosas, buscar duplicidades y quizá podamos tener ciertas economías. En la revisión del ejercicio fiscal 2017 observamos que hoy el sector central, lo que equivaldría a Conaculta, se lleva el 48.98% de los recursos. La Subsecretaría de Desarrollo Cultural no viene el caso, el INA se lleva el 26.24% y el INBA el 25%. El INBA en este caso casi no sufrió recorte del presupuesto 2016 al presupuesto 2017, y lo que me hace pensar que estamos trabajando mínimos indispensables. ¿Cómo se puede hablar de seguir una tendencia de recorte presupuestal? Gracias, Patricia. Pati, muchas gracias. Alejandro Oshika. Bueno, primero darle una bienvenida, un saludo muy cordial a Alejandra, y también porque lo merecen un reconocimiento en especial de Eduardo Cruz, que hizo factible este libro y que puedo convocarnos para dar una visión diversa, creativa, plural, fecunda, muy necesaria en nuestros días sobre la cultura. También compártelo con el propio editor que aquí nos acompaña, con Francisco Moreno, y voy a lo mío. Mi trabajo se llama o se titula Un Congreso con Cultura, porque hago un análisis, un recuento muy breve de todas las desviaciones y los extravíos del Poder Legislativo en materia de legislación cultural. Han sido años y años en donde a veces queda a capricho del presidente de la Comisión de Cultura hablar de cine o no, mejor orientarse al momento a la lectura o cualquier otra expresión o rubro esencial de la cultura, pero nunca con una visión integral y menos sectorial, y menos aún tomando en cuenta los procesos, los fenómenos contemporáneos, donde desde luego un protagonista esencial es la propia sociedad civil. Con muchos trabajos y después de muchas décadas llegamos a una ley de cultura deficiente, incompleta, todavía muchas cuestiones, aunque habría que pues reconocer de todas maneras la oportunidad y la valía al menos de tener ya un punto de partida. Pero a lo largo de mi trabajo, aparte de este análisis, hago una serie de propuestas, no las diré todas por razones de tiempo, pero hay dos o tres que me interesan mucho comentarte y esperar tu opinión al respecto. Una, ¿por qué la Cámara de Diputados tendría que convertirse en el Poder Ejecutivo y dar recursos cuando no es su campo? El Poder Legislativo debe hacer leyes, pero no debe ejecutar. Y entonces hay cada año una serie de aportaciones que hace la Cámara, aparte de manera discrecional, que es inaceptable, de muchos proyectos que llegan a ellos y sin que nadie sepa ni sus razones ni sus justificaciones, pues se les da lo mismo a una que a otra causa o proyecto, de tal manera que esto debiera traspasarse no a la Secretaría de Cultura para que igualmente, como ha ocurrido en muchos casos, se reparta de una manera que no sabemos, discrecional
tradicionalmente un poco entre los cuates, los notables o los preferidos, y me queda un minuto. Sino que se arme un consejo consultivo y ejecutivo representativo de todos los sectores de la cultura, donde se analicen estos proyectos y se apoyen y se les dé una aportación. Y otra cuestión muy rápido y acabo, es que no hay comisiones de cultura en los congresos locales, que es verdaderamente un absurdo y propio del género del surrealismo en México, de tal manera que esperamos pronto se rectifique. Y cierro con un deseo que ojalá en 20 años, la izquierda, y lo digo con sentido autocrítico, no ha sido capaz de establecer un proyecto de cultura a nivel de la ciudad. Gracias, Alejandro. Gracias. Bien, Gracias. cerramos la primera terna, Alejandra. Bueno, muchas gracias. Las presiones del tiempo. Aprovecho simplemente para agradecer, antes que comenzar a responder los cuestionamientos, pues la oportunidad valiosísima de estar frente a ustedes. Ustedes han sido actores y pensadores de lo que a todos nos ocupa, que es el sector cultura. Festejo este libro, me gusta porque cada reunión a la que voy alguien trae su libro. Ah, qué bueno, sí. Creo que se está vendiendo muy bien porque me da gusto, pero alguien y lo usan, se está usando en el debate, se está usando en el diálogo. Ojalá que se siga difundiendo como se está difundiendo. Me da mucho gusto y felicito ese esfuerzo. Gracias a ustedes por recibirme hoy aquí. Me acompaña Antonio Martínez, que es un joven abogado tlaxcalteca, nuestra próxima casa. Es especialista en derechos de autor y creador de ciertos portales que nos han dado una visión mucho más clara de lo que está pasando en la cultura digital. Horizontal, no sé si lo conocen, él es fundador de Horizontal y también está involucrado con este proyecto de Verificado. Entonces por eso quería que nos acompañara el día de hoy. Te agradezco a mi asesora, a Antonio Martínez. Antonio Martínez. Bueno, Francisco, empiezo con artes visuales y contigo en este sentido. Es importante que el sector cultural, no solo a nivel de museos, sino también a nivel de otras partes del quehacer cultural, tenga la claridad de que únicamente con el presupuesto público no es posible actuar. Y no solamente por crecer el presupuesto a partir de patronatos o de ciertos mecanismos que nos pueda llevar a enriquecer la vida cultural, sino tiene que ver también con la participación de la sociedad civil en el actuar de las instituciones culturales, en las instituciones que destinan recursos públicos para hacer algo que nosotros tenemos que garantizar como Estado, que es el respeto al derecho humano a la cultura. Ese es nuestro mandato. A la creación de la Secretaría de Cultura ya tenemos un sector, ya no somos un subsector del sector educativo. Estamos recibiendo por primera vez, ahora ya hay una Secretaría de Cultura, estamos arrancando con este proyecto y somos cabeza de sector, y como cabeza de sector se tiene que repensar. Y bueno, obviamente este libro es una herramienta y otras tantas cosas que están circulando son muy poderosos para repensar el sector cultural como se está viendo. No se puede sin la participación en cuanto a museos, por supuesto, y esta red de la que hablas, esto me ayuda a abordar uno de los temas fundamentales para nosotros, que es el derecho a las audiencias. El derecho a las audiencias de este país para consumir los bienes culturales y la riqueza cultural que se produce en este país. Esto hay que fortalecer la circulación de los bienes culturales, hay que redistribuir la riqueza cultural a partir de poner en el centro de nuestro enfoque que las audiencias son fundamentales. ¿Y quiénes son las audiencias? Todas las personas que viven en cualquier municipio de este país, que es amplísimo, y que tenemos que poner el foco en cómo se redistribuye esta riqueza cultural. Pongo un ejemplo. Una exposición que cuesta mucho dinero hacer y que quizá por falta de diálogo o una política de redistribución no se logra
no se logra utilizar, bueno, itinerar en todos los, pues en varios museos. Todo esto tiene que tener una política central de redistribución de los bienes culturales. Y el tema de las casas de cultura es fundamental. Aquí toco un tema general que tiene que ver con la infraestructura cultural. Durante muchos años se ha destinado, no solo en proyectos etiquetados, sino también en proyectos o en programas que están en la Secretaría de Cultura. Hay un programa que se llama PAISE, que es el programa de apoyo a infraestructura cultural en los estados, que ha llegado a tener hasta 600 millones de pesos al año, pero ningún peso de este dinero ha estado ligado a la operación y a la vida que deban de tener estos espacios. Aquí hay personas que vienen también de otros estados y sabemos la cantidad de infraestructura cultural ociosa, en el mejor de los casos ociosa, o que se dedica a dar clases de uñas o de otras cosas que no están muy relacionadas con realmente la misión cultural que tiene que tener un espacio de esta categoría. Y esos recursos públicos, para nosotros es importante redistribuirlos hacia la operación, hacia la comunidad artística, para que la infraestructura cultural tenga un sentido vital y un sentido social dentro de los lugares donde esté edificada. Esto por lo que hablabas de las casas de la cultura, de la red de bibliotecas, que seguramente aquí hay una preocupación importante en el tema de 7,000 bibliotecas que están en casi todos los municipios de este país y que están desvinculadas desde el primer contacto que mucha gente tiene con la cultura, y merecen muchísimo más atención de la que están teniendo. En cuanto a las becas, así tomo de una vez el paraguas del FONCA, de todo el sector de fomento a la creación. Yo creo que el FONCA, o sea, los programas del FONCA son ejemplares para muchos países. Es importante, y aquí toco uno de los ejes primordiales de nuestra tarea, para el proyecto que encabeza Andrés Manuel y para nosotros, para mí. La cultura no es un accesorio, no es un adorno, no es un lujo. La cultura está como uno de los ejes fundamentales para la transformación del país. Está puesta en el proyecto como uno de los ejes transversales con las demás áreas de cultura, de las demás áreas del proyecto de Estado. Entonces, al ponerlo en un lugar estratégico y central para el desarrollo y la transformación de este país, no puede quedar al margen la comunidad artística y la comunidad creativa. Y si yo soy un creador que recibe una beca del FONCA, merezco también la oportunidad de ser partícipe de esta transformación social y tener un puente claro y permanente con la comunidad a la que me toque atender. Estamos proponiendo una actividad permanente de todos aquellos creadores que reciban algún apoyo federal, además de una invitación abierta a la comunidad artística a que se sume a este proyecto de carácter social y urgente en el país. Patricia, el presupuesto, en el discurso de arranque de campaña de Andrés Manuel, el único gesto presupuestal que hizo fue hacia la cultura, no sé si lo escucharon. Justamente hablaba de un presupuesto suficiente. Nosotros hacia dentro de cada área de la administración propuesta, o sea, de cada uno de nuestros sectores, nos han pedido revisar en dónde están aquellos gastos que no deben de hacerse como se están haciendo y dónde se pueden liberar recursos para generar más beneficio justamente a la comunidad artística y a los beneficiarios. En el caso de la Secretaría de Cultura, bien lo señalabas, sabemos que la principal autocrítica que se tiene que hacer es el enorme presupuesto que se va hacia adentro de la propia institución. Esto no puede seguir así, esto no es ético tener una institución
de esa magnitud que no sea y que no ponga el centro de su eficacia en dar beneficios y en respetar este derecho a la cultura y en dar condiciones para los artistas y condiciones para los receptores de esto. Sí hay posibilidades de liberar recursos internamente para la propia operación. Y por supuesto estamos potenciando ciertas bolsas con otras áreas que ha propuesto Andrés Manuel como titulares. Por ejemplo, con la Secretaría de Gobernación estamos sumando una bolsa para hacer un proyecto integral de reinserción social y de prevención del delito. Con la Secretaría de Economía estamos proponiendo algo que aquí es un tema obviamente vital, que es pues el emprendedurismo y las empresas creativas a partir de una bolsa de la Secretaría de Economía, también de la mano de la Secretaría de Cultura, y hacer estos vasos comunicantes que no vean a la acción cultural como una acción aislada o accesoria, sino como parte de una política horizontal. Estabilidad en el presupuesto, ese es el compromiso, y no, desde luego no disminución, ha disminuido considerablemente en los últimos años. Y por supuesto, bueno, ya hablé del tema de los patronatos. Alejandro, justamente el tema del Congreso, o sea, si tenemos un poquito de reflexión de cómo comenzaron estos famosos etiquetados en el Congreso. Había una comisión de cultura que tenía apertura y que recibía una cantidad de personas en las instalaciones del Congreso para ir a hablar y para recibir proyectos, pero esto se fue desvirtuando y fue generándose una gran bolsa que se etiqueta en el Congreso de la Unión. La bolsa de deporte y de cultura quedaron como las bolsas libres para los diputados para etiquetar de manera personal lo que ellos consideraran pertinente en su sector. Y esto ha sido una pulverización y una atomización de un presupuesto que impide tener una política cultural de país. Esto hay que desde luego reformarlo. En el caso de la ley, o sea, ahí no funcionan como ejecutivo. El Congreso tiene por ley la obligación de destinar el presupuesto público y finalmente de etiquetar el presupuesto público, pero lo que sí quedó fuera de la política de cultura fue que tuviéramos ni siquiera diálogo o criterios de lo que se está haciendo en la Cámara, y eso es gravísimo. Estamos estrenando legislación, todavía no se termina la legislación que se tiene con la cual se tiene que contar, o sea, falta el reglamento de la nueva ley. Y hablabas también de los consejos consultivos. Esto ya está en la ley, o sea, el consejo se tiene que ejercer como un espacio de análisis, de diálogo y de escucha permanente y de consejo permanente del actuar de la Secretaría de Cultura. Y lo hemos platicado, también el otro día lo platicamos, de la pertinencia de tener consejos en las regiones, en los estados. Porque si ustedes observan el consejo que ahorita existe, pues es preocupante la centralización de la visión de este consejo. Esto ya está en la ley, pero hay que actuar y hay que ejercerlo de una manera mucho más consciente y poderosa. En algunos estados hay comisiones de cultura, en algunos, pero el diálogo que se tenga que hacer desde el municipio, o sea, a mí me preocupa mucho el municipio, porque en el municipio el encargado muchas veces, o sea, hay municipios que son muy vitales y muy responsables, pero hay municipios
en los que la persona que atiende actividades cívicas, cultura, deporte, eventos especiales es la misma, ¿no? O sea, no se le da una importancia necesariamente a la profesionalización del sector cultural en el municipio. Y esto me permite ya para continuar, si me ponen a mí el reloj me van a ahorcar, perdón, pero igual aproveché para tocar otros temas un poquito más amplios, ¿no? Sí. El proyecto que estamos planteando no solamente es la descentralización, porque la descentralización nos representaría que nosotros todo lo llevamos de aquí hacia otras partes del país. Nuestro punto de partida es al revés, es desde los municipios y desde las comunidades hacia otros lados del país, no solo hacia el centro, no solo hacia la Ciudad de México o hacia las capitales. El problema de la descentralización no solamente se da de la Ciudad de México hacia el resto del país, se da dentro de las capitales hacia el resto de los municipios, ¿no? de los estados. La problemática se va repitiendo. Entonces el punto de enfoque es al revés. Empezar desde las comunidades y los municipios a tejer hacia otro lugar. ¿Y cómo lograr distribuir todos estos bienes culturales? Hay varios proyectos al respecto, retomar las misiones culturales con una visión más contemporánea, pero bueno, ya no quiero abundar. Y sí, la descentralización a mucha gente le da miedo, esta posibilidad de descentralizar las secretarías, pero tenemos que tener visión de país. Uno no puede seguir viendo a la Secretaría de Cultura como la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 2. Esto ya no puede seguir así. Si está en Tlaxcala o estuviera en otro estado, en realidad no representa ningún problema, porque estamos viendo el proyecto a nivel nacional. Entonces, bueno, hasta ahí ya. Muchas gracias. Gracias. Sí, en efecto, temas o posiciones que ya haya expresado Alejandra, les pido que obviemos esos contenidos para darle privilegio a otros, ¿no? Entonces vamos con la siguiente terna. Empezamos con María Elena González y te encargo, mi querido amigo, que le pongas el cronómetro y le avises, por favor. Adelante, María Elena. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, María Elena. La educación en México es un disparo para todos lados, y una de las cosas que hemos notado, yo encabecé durante los últimos 10 años en un colegio en Cuernavaca, un proyecto de galería escolar que tenía la misión de incentivar a los niños por el lado de la apreciación de las artes, porque, como repito, la educación es un disparo para todos lados que no contempla la educación artística más que equiparándola a las labores manuales o haciendo que los niños aprendan una larga lista de nombres de artistas y sus obras. Es decir, lo que nos falta es la apreciación de las artes, enseñarles a leer obra en términos de semiología de la imagen y a apreciar estas. ¿Cuál sería el proyecto de la Secretaría en este sentido? ¿Cómo vincularía educación con arte, con cultura, con bellas artes? Y en un segundo punto le preguntaría, el Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano ha generado muchísima inquietud en la comunidad artística morelense, porque se sienten que no se está apoyando a los artistas morelenses, sino que está dirigido a exaltar la figura de un pintor, gran pintor de la Escuela Mexicana de Pintura, Juan Soriano, pero que no fue morelense sino jalisciense. ¿Cómo definiría, cómo participaría la Secretaría en las vocaciones de estos museos de autor, y qué sería con el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano en el estado de Morelos? Muchas gracias. Gracias, María Elena. Gracias, María Elena. Ahora tú le supervisas. También encabeza una fundación para el fomento de la cultura y las artes, entonces, bueno, por eso hice un proyecto de galería escolar. ¿Cómo se llama la fundación? Fundación Noval para el fomento de la cultura y ¿Oval? las artes. Noval. 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 Para el fomento de la cultura y las artes. Sí. Gracias. Entonces, entre Víctor y... No es acumulable. No es bolsa de tiempo, como dicen ahora, ¿eh? Adelante, Héctor Garay, corre tiempo. Soy promotor cultural de artes escénicas. Me ubico entonces desde donde hablo del arte vivo, mi experiencia viene desde los sismos de 85, fue mi inicio en Socicultura, en donde tengo una imagen muy similar que tú mencionas frecuentemente, que es el cine civil.
esta idea de la gente trayendo su silla, su banca, su bote. Yo lo vi en Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella, cuando bajaban, cuando llevaban una unidad móvil de teatro. Esto coincide con esta idea de llevar a las comunidades, pues, estamos de acuerdo, tenemos esa necesidad, pero también he tenido experiencias con grupos de danza contemporánea, de teatro, desde Opisano Danza, Cuerpo Notable, Ballet Teatro del Espacio, ser coordinador nacional de danza. Entonces tengo la perspectiva desde los dos lados del escritorio. Y entonces las propuestas van por la importancia de los artistas, promotores, profesionales, maestros, estudiantes, ciudadanos. El arte vivo, no por los proveedores, no por los gran support, que son las prioridades del gasto a veces. Entonces, esa es una necesidad de las propuestas, la optimización del gasto, la reestructuración y consolidación de la Secretaría de Cultura. Hay que revisarla. Como funciona actualmente, no nos funcionaría para el proyecto cultural que se plantea. Básicamente, la unidad móvil de teatro dejó de funcionar porque no se quiso pagar las horas extras de chofer. Cualquier proyecto se detiene por una burocracia. Estímulos fiscales, participación, desde luego, si ya se mencionó, no ahondaré, ese famoso Consejo Cultural, que no era el Consejo. Has hablado de escuchas, pero necesitamos órganos específicos, establecidos, con reglas de operación y con la posibilidad de toma de decisiones. Vamos a los aspectos específicos de las artes escénicas como arte vivo. Sí necesita el estímulo a la creación, por supuesto, con las singularidades que los jóvenes están proponiendo. Ya no solamente es la beca, ¿sí?, sino la residencia, los intercambios, los espacios autónomos, que el estímulo vendría en otras posibilidades, no solamente la beca. Formas de producción escénica también. Se necesita producir arte, no se produce arte desde hace mucho tiempo, fuera del FONCA, y esto incluye 2 o 3 producciones. Ahorita vivo, la experiencia me ha llevado, yo creía que ya había disfrutado todo, no, actualmente trabajo con niños y jóvenes con alas y raíces. Entonces no se produce horas para ellos, son muy escasas, ¿sí? La revisión de la gratuidad, por supuesto, para quien lo necesita, como retribución social, pero no se puede en las artes escénicas la posibilidad de ser empresa cultural si no hay posibilidades de mercado, ¿sí? La infraestructura teatral ya se mencionó, por supuesto. No, es que no le echaste a andar. Ya, pues ya se pasó. Solamente concluiría que se necesita también revisar las condiciones de los artistas. Son los grandes cómplices, por supuesto, para cualquier cruzada, pero si no se revisan, no sucedería. Y bueno, déjame concluir con una pregunta. ¿Sí? Nada más. Cualquier proyecto cultural la política cultural es política, ¿sí? Depende, en tu caso, la propuesta que hagas, de que López Obrador sea presidente. Y eso depende de la decisión particular ciudadana. Pero una vez siendo presidente, el tema es cómo asumirá las promesas, los planteamientos como presidente. Gracias, Héctor. Por favor, Manuel Lino, usted de la ciencia, de la mera ciencia y conciencia, Manuel. No, de que te va a tomar el tiempo, Manuel Lino. Por eso hago énfasis en eso. Así es. ¿Quién? Es Víctor Ugalde. Claro. Adelante, Víctor. Perdón. Víctor Ugalde, el tercero, por favor. Sé que la situación del cine es más o menos conocida por ti. Gracias. Y ya tienes nuestro libro, y además en el programa de Morena incluyen algunos puntos del cine, entonces voy a ahorrar toda la introducción. Me preocupa mucho que cuando se habla de presupuestos se siga pensando en mantener el pensamiento de que 80% del gasto va a la burocracia que administra el arte y solo el 20 o el 15% va a la materia de la dependencia. ¿Cómo podrían pensar, o si han pensado en cómo se podría llegar a evitar eso? Segundo, el motor actual de la recuperación de nuestro cine es un mecanismo que se llama el cine, pero ya mostró ciertos efectos muy importantes. Se necesita
buscar y no sé si han pensado en modificarlo y ampliarlo a todas las artes, porque ese mecanismo lleva muy poca democracia, justamente. Entonces, nada más un dato para lo que nos llama aquí en el Greco, es en este sexenio que se han apoyado con 3.000 millones de pesos, que es una caída del 46%, pero sí ha habido 3.000 millones para la producción de cine. Esto ha convocado una inversión de 16.000 millones de pesos. Es decir, que con solo la inversión en la producción se recupera a través del IVA y del ISR el impulso detonante del mecanismo de Eficine. Entonces, yo creo que si se sigue impulsando con más presupuesto y se suma el de la televisión, actualmente en el SPR hay más o menos 1.000 millones de pesos para la producción, puestos de forma discrecional, no a concurso como el Eficine por su virtud y sus defectos. Se podría impulsar la economía audiovisual de este país, con lo cual se podría fomentar una identidad para tratar de llegar a lo que acaba de decir Garay, que es a todos los públicos y con unas políticas de nicho infantil, de género, etc. Y por último, que sí me preocupa mucho saber qué políticas tienen ustedes en defensa de los derechos de autor. Ya saben que somos el activo más importante de los autores en este momento en que los depredadores empresarios están despojando a todos los autores de sus derechos fundamentales. ¿Cuánto me gasté? Gracias, Víctor. Muy preciso. Muchas gracias. Claro. Muy bien, Víctor. Mientras más precisos, más opción le dan a Alejandra. Adelante, Alejandra. Gracias. Bueno, tema toral, educación artística desde la primera infancia. Elena, ahí el esfuerzo que estamos haciendo con Esteban Moctezuma, que está propuesto como secretario de Educación Pública, es atender este problema y lo uno un poquito al tema del cine y del teatro. O sea, todas las disciplinas piden, o sea, yo sí ejerzo esta actividad de la escucha y voy por sectores y escucho, y de verdad que la preocupación es para todos nosotros. O sea, finalmente el primer contacto tiene que ser la escuela. Tiene que ser la escuela, es lo más democrático que existe. Y llega a la mayor parte de las comunidades de este país, la educación básica. Si nosotros hiciéramos un símil de lo que ha atendido la política cultural y pusiéramos una pirámide, pues, o sea, podríamos estar en esta punta de la pirámide. Si traslapáramos la política que sea destinado en cultura a la de educación, sería equivalente a que la Secretaría de Educación solo atendiera educación superior y no educación básica. Entonces hay que generar equilibrios lógicos. Obviamente estamos hablando de un reto enorme porque son 255,000 escuelas públicas, ¿no? Cualquier esfuerzo de ese tamaño tiene que ser de la mano de un sector tan poderoso como el sector educativo. O sea, la Secretaría de Cultura tiene que también tener un fuerte involucramiento con la capacitación hacia docentes en materia artística. Pues la creación vuelvo al tema, o sea, sí sé que se está terminando el Museo Juan Soriano, sin colección, que la colección todavía no llegaba. Entonces, mira, de estos temas específicos es pertinente revisarlos cuando uno esté ya en el lugar de la responsabilidad, saber cuánto dinero federal se le imprimió, y es un esfuerzo, entiendo, más estatal, ¿no? Es más del gobierno estatal, pero bueno, hay que parte de los recursos, no la totalidad, porque hay una parte fuerte de inversión del gobierno estatal, y pues por supuesto que si tú generas espacios en los estados, pues que tenga representación la comunidad artística local, creo que eso sería un principio. Bueno, artes escénicas, aquí voy a tocar el tema de estímulos fiscales, y perdón que paquete los temas de teatro y de artes escénicas y de cine, pero creo que es fundamental
ver el proyecto que se ha hecho de generación de este estímulo fiscal. Es lo más cercano al mecenazgo que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, por la cantidad que si uno le da un apoyo a una asociación civil, es muy diferente a un estímulo fiscal de esta manera, que es el 100% que tú pones, es el 100% que no tienes que pagar en impuestos en Hacienda. Lo pagas en ese, ¿no? O sea, atendiendo esto. Bueno, aquí siento que hay algo que hay que hacer con los estímulos fiscales. En primer lugar, diversificar los temas. Diversificar en qué se tiene que pues, dedicar esta cantidad de dinero. ¿Se hace cine en México? Se hace mucho. ¿Se ve? Ahí está el meollo del asunto, ¿no? Ahí es la pregunta. No es la pregunta, es la respuesta. Sabemos que no se hicieron 170 películas el año pasado, llegaron 30 a pantalla. Ahí hay algo que no está funcionando coherentemente. ¿Qué pasa con los estímulos al teatro que ahora ya se hizo EFIARTES? Son convocatorias complejas, son convocatorias que siento que no han tenido la difusión pertinente, eficaz y coherente en todos los estados, que no ha habido una comunicación como nosotros ya la estamos teniendo con economía, como con la propuesta de la Secretaría de Economía, porque un artista que quiere hacer una obra de teatro en Tampico, pues no conoce empresarios, pero la Secretaría de Economía puede ayudar a hacer una red de empresarios que estén vinculados con el interés de apoyar también lo que está sucediendo en los estados. El 90% de los apoyos de las EFIs son de la Ciudad de México, sobre todo EFIARTES. Esos equilibrios pues, son urgentes, ¿no? Hay que ser muy responsables con este tipo de dinero que se está destinando. Promotores, no proveedores, creo que te voy a robar esa frase. Me fascina el tema porque vemos una cantidad de dinero que se gasta en una infraestructura. El ejemplo que pusiste, pues sí, Cinecillita yo lo empecé a hacer en Guerrero, en zonas de violencia o en zonas en donde había enorme marginación, y resulta que es un muro pintado con aplanado que lleva microcápsulas, que es lo que lleva la raya de la carretera para que sea brillante, un marquito, y se deja un proyector y una serie de películas en una comunidad para generar un espacio de confianza en el espacio público. Primero lo hice en Coyuca de Catalán, que es una zona en tierra caliente bastante complicadita, y como tú necesitas 2 horas de oscuridad para proyectar, generas 2 horas confianza, es como una tregua comunitaria interesante. Entonces, ahí el gasto en realidad pues es mínimo, pero el impacto social es un goteo permanente a largo plazo. Ellos se comprometen a hacer una función a la semana y vas generando estos espacios. Sí hay que pensar en cómo distribuir, sí hay que pensar que los estímulos fiscales y el presupuesto para que se hagan giras de las producciones, se hace una inversión grande en una obra de teatro, tiene una vida muy corta, no tiene una vida larga que podría dar vitalidad a otros espacios culturales. Entonces hay que generar esto. Creo que... la política de derechos de autor. Al Instituto de Derechos de Autor, que ya está dentro de la Secretaría de Cultura, de entrada hay que dotarlo de dientes. O sea, se ha convertido en una ventanilla única y no hay no hay una política de defensa del creador. O sea, tenemos que generar una cultura de que ser creador vale y ser creador tiene un peso importante. Y en el sector de cine, pues claro que es importantísimo. O sea, el guión es a veces lo que menos estímulo recibe o es a veces lo que menos representa. El dinero se ve en los fierros, ¿no? En el dinero público se ven los fierros. Digo, yo sé que es muy caro hacer cine, pero se podría hacer cine quizá de no tan alto costo y privilegiar a los creadores. Entonces, el tema de derechos de autor es una política de defensa también a lo que se está haciendo, y ahí sí creo que vale la pena las organizaciones que puedan tener los sectores artísticos al respecto para
para ciertas defensas de sus derechos. Perdón, ya. Listo, Alejandra. Bien, sigamos, Carlos Villaseñor. Estamos en autores. Después vienen los colegas del Greco. Luego Entonces, vienen los compositores. le encargo a Anel. Anel, te encargo los 3 minutos de Carlos Villaseñor, por favor. Te escuchamos, Carlos. Bienvenidos. Alguien bueno, me da mucho gusto estar aquí y aunque yo no tengo oportunidad de conversar antes, Gracias. tengo una preocupación específica relacionada con el texto del cual soy autor en el libro, y es un poco, tenemos la percepción generalizada de que al candidato el entorno internacional no le atrae mucho y que en algún momento incluso le causa cierto rechazo. Me preocupa, o quisiera yo saber cuál es el punto de vista tuyo y del candidato, porque México, sobre todo en el siglo XX, tuvo una presencia internacional no solo importante, sino de liderazgo. Y la presencia internacional, yo diría que se traduce en 3 momentos que sería importante que tuviera claros y que pudiera atender la Secretaría. En primer lugar, la participación en los organismos internacionales, que finalmente hoy por hoy siguen siendo espacios donde se generan políticas públicas, donde se generan visiones compartidas, que insisto, México ha tenido una presencia importante. No solo me refiero a la UNESCO, a la CEGIP o a IFACA, sino también nuestra convivencia con América del Sur, que se ha visto muy disminuida. Un segundo plano donde la presencia internacional es importante es la promoción de la circulación de los creadores, de los artistas, pero no solo de los creadores y los artistas, también de los investigadores y de los estudiantes. Este aspecto, por un deficiente diseño del FONCA, no se permite el apoyo a la circulación de más que de artistas, más que de creadores, dificultando muchísimo la circulación de investigadores y de estudiantes en el entorno internacional. Y una tercera vertiente de la articulación internacional de la Secretaría es el apoyo a los migrantes. Pero me parece que la época donde se consideraba que el apoyo a los migrantes era llevarles la guelaguetza, o donde se consideraba a la cultura la embajadora de los presidentes, de los gobernadores o de los funcionarios, debe quedar atrás. Hoy vivimos en una época donde nuestros migrantes en el exterior, y particularmente en Estados Unidos, necesitan que los mexicanos que vivimos en el territorio de México les aportemos elementos para fortalecer la identidad y para ganar mayor presencia en el espacio público que les permita una relación mucho más horizontal con el resto de las minorías. Específicamente en Estados Unidos tenemos que fortalecer a nuestros migrantes en su convivencia con las nuevas minorías, tanto la anglosajona como la afrodescendiente. Entonces esas serían mis 3. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Judith Amador, ¿quieres hacer alguna participación? Bueno, pues aprovechando que no está el doctor Matos. Qué lástima, pero qué bueno. Yo creo que un tema importante es el patrimonio cultural y es una de las fuentes que yo cubro como periodista. Pues a mí sí me gustaría saber si Alejandra tiene una propuesta para llevar al Congreso alguna modificación a la ley federal sobre patrimonio, porque, bueno, el debate es si está o no está rebasada. Lo que sí es cierto es que hay un patrimonio, sobre todo el patrimonio del siglo XX, que está muy desprotegido, y respecto del patrimonio vivo, por ejemplo, no hay que regule los derechos de autor colectivos, entonces es muy fácil ver las tiendas de lujo más caras con impresos colchones, etcétera, y no hay quien pueda defender los derechos de las comunidades. Muchas gracias. Cerramos el bloque con Horacio. Buenos días, Horacio. Okay, buenos días. Tienes 3 minutos, Antonio Mier, te encargo que lleves el tiempo, por favor. Ya lo puse. Sí. Es la autorregulación. Sí, sabes de tiempos. Fíjense, cuando estoy tan arbitrario de llegar tarde, pero bueno. Bienvenidos. Yo tuve una reunión pasada contigo y quisiera nada más volver a incidir un poco en, digo, este gobierno ha sido
sí faraónico y terrible, en que no hay diálogo con los creadores, nunca hubo nada, ni Rafael Tovar, por muy bien intencionado que estuviera, le tocó poder, dijéramos, hacer los consejos asesores que hacía cuando estaban en el sexenio de Cedillo y de Salinas, donde tenía un consejo y lo escuchaba y sabía las necesidades, ¿no? Tú obviamente conoces mucho, y lo veo en verdad con muy buenos ojos, todo lo que sabes sobre el mundo cultural, pero sí quisiera que te explayaras un poco en ver la comunicación que vas a tener con los creadores al escucharlos. Yo no sé que está por ley, ¿no? Pero pues tiene que ser una cuestión permanente, ¿no? O sea, porque digo, está en la ley, pero mi querida Mara aquí no lo ha hecho, pues, no, o sea, los funcionarios están por un lado, nunca antes había sentido tanto como en este sexenio. Eso es una de las cosas más terribles que espero que obviamente, si gana Andrés Manuel, pues lo vas a seguir haciendo tú, de una manera muy capitalizable, porque eso es capitalizar lo logrado. O sea, el mundo cultural, las bases culturales, las bases legislativas culturales mexicanas están muy bien, pero obviamente no son lo que, ya no son ni el vestigio de lo que era al principio de este sexenio, ¿no? Luego lo de la transversalidad de Manuel también creo que lo debes también explayar, la cuestión de la comunicación con la Secretaría de Hacienda para esto de la cuestión fiscal, la cuestión con la Secretaría de Turismo, que es tan importante también, la cuestión del turismo, no nada más el turismo antropológico de las ruinas arqueológicas, sino el turismo cultural, no nada más con Frida y las pirámides, ¿verdad? Sino todo el mundo cultural que hay en este país, que debe ser súper atractivo, de las artes indígenas, etcétera, etcétera, que también quería yo decir lo importante también que pondero en su plan de gobierno, la inclusión de las artes indígenas para esto, ¿no? Sobre todo las condiciones de los artistas indígenas en este país, ¿no? Y obviamente muy de acuerdo con el que te den un EFIAR, yo lo pedí como artista, y obviamente es más fácil que aparezca en la boleta electoral como candidato a la presidencia, que puedas darle clic y que tu proyecto haya sido aceptado en el EFIAR, ¿no? Y bueno, luego también el Congreso, ¿verdad? Obviamente las cuestiones de los etiquetados. Yo nunca pedí un etiquetado, pero evidentemente tengo muchos amigos que lo hicieron, y a todos les pedían moches, ¿no? A todos les pedían moches del dinero que te dan 3 millones y me das 1 millón, por favor, para el partido, ¿verdad? Eso lo sé y lo puedo constatar. Pero en fin, así, nada más quería decir eso, bueno, sobre... Obviamente ya se acabó el tiempo, así ya. Gracias, Horacio. Gracias, Horacio. Gracias. Bueno, hasta ahí el bloque. Este tercer bloque. Bueno, Alejandra, vamos, voy a tocar el tema de la transversalidad, partiendo de la pregunta de Carlos Villaseñor y un poco también de la de Horacio. La política que se ha hecho al exterior cultural se ha dividido en compuertas, o sea, no ha habido un diálogo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura. En el mejor de los casos, yo te pago el avión y tú pagas la maleta. O sea, esa es la gran cooperación que ha habido hasta este momento. Entonces, estamos trabajando de la mano una política común de cultura hacia todos los demás actores del sector público. En el caso de Relaciones Exteriores, es fundamental, tiene el pequeño encargo la Secretaría de Relaciones Exteriores de convertir los consulados que hay en la Unión Americana en en procuradurías del migrante. Entonces, eso es un trabajo enorme para la Secretaría de Relaciones Exteriores, y nosotros como cultura tenemos otro tanto que ver con algo que perdió mucho dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se perdieron las herramientas de cooperación cuando quedó dentro de la MEXID el área de culturales. O sea, si nosotros nos acordamos antes, el área de culturales, después de la presidencia de Conaculta, era el puesto más importante a nivel nacional en cultura. Ahorita quedó desdibujado totalmente, con muy pocas herramientas, y se está viendo de una manera, Héctor Vasconcelos es un convencido del tema cultural. Entonces estamos incluso platicando la posibilidad de ver cómo podemos trabajar. Héctor está propuesto como canciller en el gobierno de Andrés Manuel.
los institutos de México en el exterior, por ejemplo, ¿no? O sea, nunca tienen un diálogo con la Secretaría de Cultura. La asignación de agregados culturales, la asignación de los presupuestos para la diplomacia cultural no tiene un diálogo con la Secretaría de Cultura, y esto no va a ser así ya de ninguna manera. Lo estamos tomando como un proyecto común. En cuanto a las otras secretarías, la Secretaría la transversalidad es una palabra muy útil, pero yo toco el tema del proyecto común, del proyecto de país. O sea, no se puede una política de compuertas entre las secretarías. Estamos haciendo una política de un impacto que tenga un impacto mucho más grande. En cuanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tenemos ya reuniones ahorita con el propuesto secretario, con Carlos Ursúa, y una de las, por ejemplo, de las victorias claras ya que podemos nosotros asumir como sector cultural es esta petición de la colección de pago en especie en Hacienda, que pasaría a la rectoría y a la curaduría y nosotros no cobramos impuestos, ¿no? Cultura, los cobrará siempre Hacienda, pero la colección nosotros no tenemos ni siquiera un diálogo en cuanto a qué obra se va a recibir, qué no se va a recibir, dónde está esa obra, cuál es el destino, cómo se va a itinerar. Eso pasará a la responsabilidad de la Secretaría de Cultura. Igual estamos trabajando un proyecto con turismo, con Sedesol. Aquí hago un paréntesis porque es muy importante el cambio de Sedesol de la política de asistencialismo a desarrollo productivo. Ese es un cambio fundamental que se le va a dar a la Secretaría. Y una de las cosas que recuperamos, que no es nada menor, y me da pie a hablar de los derechos colectivos, es recuperar el Fonarte en la Secretaría de Cultura. Se fue a Sedesol en una época asumiendo que el arte popular es marginal. Y si nosotros no partimos de que nuestra mayor riqueza como país es nuestra diversidad cultural y lo que se genera en todas las comunidades de este país, estamos perdidos. Entonces, una de las batallas que dimos, no batallas porque la verdad no fue batalla, lo planteamos y no tenía ningún sentido que estuviera en Sedesol automarginando a un sector, diciendo, sí, pues los artesanos son marginados y de aquí no van a pasar y la artesanía es barata. Ese es el peor. ¿Y quién está ganando de esto? Los diseñadores, ¿no? Y uno ve a las marcas, como bien dice Judith, de extranjeras, nacionales, lo que sea, haciendo uso, o sea, bueno, hasta chinita me puse. Es que ese vals ni me lo toquen, pero sí tiene que ver con una defensa de los derechos colectivos y es parte de la política de derechos de autor que estamos generando. José Luis Caballero, el abogado de derechos de autor, está asesorándome en ese tema para poder tener una política de defensa de estos temas. Mezclé las respuestas, sí, pero creo que está bien. En cuanto al patrimonio, ahorita la urgencia del patrimonio dañado por los sismos, creo que es un tema que hay que abordar. Es inmenso, o sea, representa un año del presupuesto de la Secretaría de Cultura y no hay suficientes manos. Así se tuviera ya el dinero en la mano, no hay suficientes manos para reconstruir este patrimonio. Nuestra propuesta ahí es generar escuelas, talleres, escuela-taller de oficios de restauración, de oficios de arquitectura vernácula, para con la propia comunidad, de la mano de los expertos del INAH, se pueda capacitar a la propia comunidad en oficios para participar en finalmente las manos de esas comunidades construyeron ese patrimonio. Son otras generaciones las que lo van a restaurar y reconstruir. Hay ejemplos ya muy claros, hay un proyecto muy bello en Oaxaca, en Santana Segache al respecto, hay una escuela taller en Puebla que la voy a ir a ver porque no la conozco todavía, pero sé que está funcionando. Hay la Escuela de Artes y Oficios de Cartagena que tiene mucho que aportar en estas experiencias. Entonces, el tema del patrimonio también se tiene que ver como un tema prioritario. Lo que decías, Horacio, en cuanto a escuchar, aquí hay un cambio profundo de política.
Y me refiero también a lo que planteaban hace rato. Nosotros somos servidores públicos en caso de llegar y no podemos perder esa noción de servicio público. Uno no puede tener la razón de todo, uno no puede tener la experiencia para tomar todas las decisiones solos. Si cuando nos quedamos solos tomando las decisiones como funcionarios, nos perdemos de la mayoría de las cosas que están pasando. Yo he tenido reuniones ahora, por ejemplo, y siempre he tenido oportunidad de recorrer el país y de estar en contacto con lo que está pasando en las comunidades, pero nos perderíamos de tanto si no tuviéramos esta metodología de comunicación permanente y sí darle una organización clara a los consejos estatales, municipales, o sea, cómo podemos operar de esa manera desde las comunidades hacia acá. Hay ahorita experiencias. Esta semana estuve reunida con personas que hacen circuitos alternos de exhibición de cine en Nayarit, en Sonora, en Oaxaca, bueno, el de Guelatao, que es precioso. Y si solamente nos quedamos con nuestra idea y hacemos una política en un escritorio y voy y la impongo en una comunidad, estamos perdiéndonos de la mayor parte de la realidad. Y eso es, en mi forma de pensar, es un contrasentido al sector, no solo cultural, sino al sector público. Eso es lo que pasó en este sexenio. Bueno, pues ahí sí, por completo, es un cambio de política muy profundo. Y creo que ahí estoy yo. Bien, muchas gracias. Siguiente bloque, Antonio Mier, si me ayudas, Horacio, con el tiempo de Antonio Mier, por favor. Y le das No ladra ni perro. un flauta. Va a ladrar el perro. Adelante, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Antonio. Bueno, si no te lo digo yo, te lo van a encargar de decir que yo soy economista, no estoy dedicado a la promoción cultural y más bien un poco a la docencia, tanto en economía como también en algunas cuestiones de empresas culturales. Creo que he aprendido bastante. Mi preocupación, por lo mismo de lo que estoy encargado más bien es el acceso a los recursos. Se habla mucho del incremento al gasto. ¿De qué, perdón? Del incremento al gasto. Todo el mundo dice, vamos a subir el gasto en cultura. Algo así como besar a los bebés besar las campañas de los norteamericanos, de ir a besar bebés. Yo no pienso que esté el resultado aumentar el gasto, sino en aumentar los mecanismos para que las mismas entidades culturales tengan acceso a los recursos. Si todo lo que se capta por ingresos en zonas arqueológicas se integra en tesorería, si los museos no tienen acceso a los recursos que ellos mismos están generando, entonces algo está funcionando mal, porque los museos, no tienen, deberían de, la propuesta es siempre denles acceso. No, tal vez no todo, pero denles un porcentaje para que ellos puedan manejar sus recursos. Lo mismo desde lo más pequeñas casas de cultura hasta las grandes zonas arqueológicas. Y en el dado caso, apoyar la descentralización de acciones, que sean las comunidades las que estén vinculadas con el manejo de las zonas arqueológicas, ellas mismas, una Contraloría Social, como se comprobó antes, ya sé que está mal hablar de CERESOL, pero CERESOL funciona una Contraloría Social, se puede repetir el modelo, y que las mismas comunidades reciban esos recursos. Ahora, la otra cuestión es la administrativa. INA. Ambos están encargados de patrimonio y de manejo de su patrimonio y de manejo de sus actividades. Y bueno, y si el manejo de patrimonio se genera en otra dependencia o en otra entidad, un instituto de patrimonio, y ya quitar esa responsabilidad al INA, por ejemplo, y que el INA se encargue exactamente de la investigación en antropología, que en antropología creo que lo mencionaba el otro día un funcionario. Y no tenemos ningún estudio de antropología de la perspectiva de INA sobre los ninis, que es algo tan importante. No lo hacen, están muy preocupados por la preservación del patrimonio. Quitemos el manejo, está muy bien lo de las escuelas de los cerebros, pero incluso para descentralizar mejor, otorgar certificaciones para que también cualquier empresa que se quiera, si está concesionada una obra, como por ejemplo el Caballito, tal vez que quieres entrar a la restauración, muestra tu certificado del instituto y se acabó.
Hay formas de arreglarlos. Gracias, Antonio. Ay, que siga el timbre. Buenísimo eso, van acá, cópienlo, José Manuel Hermosillo. Lo vamos a proponer para el siguiente debate. A ver, Antonio Mier. Espérate, buenos días a todos. Buenos días. Bienvenida, un placer Gracias. tenerte. Adelante. Corre Pusiste tiempo. de buenas cuando hablaste del sector artesanal. Ay, qué bueno. Mi pasión, además. Pero sí quiero yo tiempo para explicar un poco por qué la propuesta. Un minuto nada más. Son 3 minutos, tienes 3 Sí, minutos. ya corrió tiempo. Y ya está corriendo tiempo. Bueno, la propuesta que yo hago, Alejandra, que es hacia una política fiscal para la actividad cultural al amparo de nuestro modelo de competencia económico, abogado, trae un respaldo total, que se escuche claro, y que me gustaría que en ese sentido ya viéramos lo que es el sector cultural en México, lo que es la actividad cultural en México, que México puede ser perfectamente una industria de la creatividad. México tiene compromisos internacionales muy serios firmados que ya nos obligan a. México tiene un verdadero modelo de competencia económico que yo no he escuchado a ningún candidato siquiera referirlo. Bueno, ese modelo de competencia, que quede claro, sí da para un régimen fiscal para la cultura. No generarle a la cultura en esa idea común de nación a la que usted hace referencia, Alejandra, es perder una gran oportunidad de, a través de nuestra cultura, generar verdaderas condiciones de desarrollo social. Yo estoy en contra de esas ideas poquiteras, y siempre lo voy a estar. Yo sí creo que va de la mano un mayor presupuesto ejemplar, de la mano con todos esos mecanismos que le hagan posible reactivar a la actividad cultural y de manera natural, que se escuche bien, de manera natural, ponerlo en la carretera de la economía. La actividad cultural es una actividad económica, que nos quede claro. Si no lo entendemos así, nunca le vamos a poder dar el lugar que realmente pues merece. Ya estuvo bueno de ver al sector artesanal, como bien lo dice, hacia abajo. Está en combate a la pobreza. Es indignante, es vergonzoso. Y ahí estaba, lamentablemente, nuestro secretario flamante de Hacienda, que quede claro. FONAR se creó en el 74 para fomentar la actividad artesanal. Era independiente. ¿A dónde le hemos llevado? Y si nos ponemos a ver, para no decir más años, del 74 a la fecha, nuestro presupuesto en cultura ha sido menos. Estoy totalmente en contra, es inconstitucional, es ilegal que la Cámara de Diputados etiquete recursos. No es su fin, hay que desaparecerlo, no tiene razón de ser. Todos esos diputados que han etiquetado recursos nunca han rendido cuentas, porque no es su propósito. Así de sencillo, hay que eliminarlos. Si de manera tajante se dice que no se va a hacer, será algo correcto. Vuelvo al tema del modelo económico para efectos de aterrizar una política fiscal para la cultura. El 28 constitucional habla de actividades prioritarias, no lo perdamos de vista, por favor. La Corte así lo ha señalado. Gracias, Chepo. Eso es todo. He dicho. Me faltó tiempo, la verdad. Deme una audiencia. Encantada, platicamos luego. O sea, de veras, abogado, la cuestión de derechos de autor y propiedad intelectual está perfectamente protegido por este país. Gracias. Nadie la respeta. Listo. Eso. Maestro Gracias, Nibón. maestro, doctor Nibón. Eduardo Nibón. Sí. Por favor, le llevas el tiempo de José Antonio. Venir a esta reunión. Gracias. Al contrario, Eduardo. Los que lograron esta, que es algo inaudito, hay que decirlo, en la historia de política del país. Reunirse con un aspirante, con un candidato a una Secretaría de Estado es algo. Yo quiero decir tres cosas. Yo tengo la idea de que los últimos años, sobre todo con la creación de la Secretaría de Cultura, se intentó resolver, digamos, dos líneas de camino de la política cultural en México que estaban encontradas. Una que se montó durante muchos años en la idea del nacionalismo cultural y sobre todo en el patrimonio, y otra que se montó sobre la idea de la creatividad artística, el empuje a los emprendimientos culturales y a la participación social.
era tan difícil esta confluencia que incluso hubo rechazo a la creación de la Secretaría de Cultura. Y yo creo que la Secretaría de Cultura debe tener como resultado el tratar de terminar de anular estas opciones. Lo digo porque es importante para un secretario, para la fijación de la política, decir cómo mira, digamos, el desarrollo de la política cultural. Yo veo una oportunidad de reconciliación, pero aquí, por ejemplo, casi no hay nadie representando a las instituciones culturales. De nuevo, vuelve a haber, digamos, una cierta ausencia, una segunda idea. La Secretaría de Cultura hereda, digamos, su desarrollo de Conaculta, pero no se nota la diferencia. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cómo se convertirá la Secretaría de Cultura verdaderamente en una secretaría? Y yo creo que la única manera de hacerlo es que la Secretaría construya políticas públicas de cultura, que es lo que no ha podido hacer realmente, me parece. Entonces, ¿qué políticas públicas son las que se van a poner? Y la tercera cuestión es, bueno, aquí se están diciendo muchas cosas, estás completando muchas cosas muy satisfactorias para mí desde ese punto de vista, pero yo creo que una secretaría o un proyecto político debe tener un eje. El programa de cultura del 2000 de Fox se centró en el libro. Otros programas de cultura se centran en otra cuestión. ¿Cuál sería el eje de esta política? Porque disparar balazos para todos lados, creo que se puede hacer, pero eso no manifiesta realmente una orientación política. ¿Qué diagnóstico haces? ¿Y cuál va a ser, digamos, hacia dónde vas a caminar la secretaría? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Eduardo. Te sobraron 10 cuarto segundos. bloque. Muy bien, empezamos. Mier, Chepo y Antonio Mier. Ok, Antonio, como economista, tuve un foro muy interesante en Tijuana. El primero que tenemos entre dos propuestas de secretarios. A la secretaria de Economía le ofrecieron hacer un foro entre Economía y Hacienda y dijo, no, mejor me traigo a Cultura, y fue padrísimo porque en Tijuana pudimos hablar las dos de esta intención. Y ahí, digo, yo ya desde que presentamos cada quien nuestro plan ante el candidato, pues cada quien sacaba sus cartas y sus números. Obviamente nuestro pleito histórico es el presupuesto. Cuando vi el presupuesto de Economía, dije, ay, creo que no voy a presentar el de Cultura. Es bastante menor al de... Digo, nosotros sí tenemos un patrimonio que cuidar, ¿no? Tenemos otras características, pero hay que volverlo eficiente, y afortunadamente existen instituciones como el INAH. Yo ahí sí discrepo, creo que la rectoría de la defensa del patrimonio tiene que estar en un instituto tan consolidado como ese, con lo perfectible que pueda ser su acción. Porque sí hay que ser crítico al respecto, pero... Si tenemos un patrimonio como el que tenemos, tiene mucho que ver con una institución tan fuerte como el INAH, que es ejemplar en otros lugares. En cuanto a la parte económica por supuesto que es importante generar una política de desarrollo económico a partir de la cultura, y esto es algo que incluso se lo dije a Eduardo, me gustaría estar cerca, y también se lo dije a Carlos, escuchar y poder construir juntos una propuesta concreta al respecto, ¿no? No tenemos todas las soluciones, primero hay que llegar y ya entraremos en profunda materia, pero lo que sí puedo definir de manera muy clara es cuál es nuestro eje, Eduardo. El país está en una situación muy crítica a nivel de marginación. En el 2006, nuestro principal problema era la desigualdad. Nuestro principal problema, y que se atacaba desde las campañas políticas, era el tema de la desigualdad. 12 años después, estamos viviendo un país que está totalmente deteriorado, porque en esa realidad de desigualdad
se instauró la violencia y se hizo la guerra. Entonces, ojalá que nuestro principal problema ahorita fuera la desigualdad. Ya no queda ni siquiera en el número 1. Ahorita el país está viviendo situaciones tremendas. Pasé 15 minutos antes por el Coacoyul en Zihuatanejo, antes de la balacera. Teníamos reunión con promotores culturales de ahí. Entonces, ¿cuál es la visión de la Secretaría? En primer lugar, reconocer todas las fuerzas creativas que hay en cada municipio y a partir de ellas tejer un proyecto cultural, desde ahí. Porque no existe un municipio de este país sin artistas, no existe. Y a partir de eso podemos hacer mucho y tender los puentes. ¿Cuál es el proyecto central? Es poner y situar a la cultura en un lugar estratégico para la reconciliación, para la paz, para el desarrollo comunitario, para la recuperación de la confianza, para generar los proyectos colectivos en cada municipio para generar una realidad distinta. No podemos seguir como cultura y como sector cultural, tú me hablabas de diagnóstico, te lo voy a decir en 2 palabras. Ante la situación del país está roto y nosotros estamos en un palco. No podemos seguir en un palco. Hemos hecho proyectos, he tenido experiencia en Guerrero, he tenido experiencia a nivel nacional de gestar un programa, tú lo conoces, que se llamaba Cultura para la Armonía, que lograba llegar a ciertos lugares. Hay cosas que ya se sembraron y hay cosas que están sucediendo en todo el país a nivel comunitario que no hay que llegar a desaparecer. También hay que reconocer lo que está funcionando bien. Esta torpe decisión del ego del funcionario que llega y quita todo lo anterior, eso no funciona. Hay que reconocer lo que está construido y lo que está funcionando, pero el eje prioritario es dar una alternativa cercana, o sea, el centro de nuestra agenda es la persona y la vida cotidiana de la persona. ¿Y qué está haciendo la cultura para que tu vida cotidiana, si vives en Tepalcatepec o si vives en Hermosillo o si vives, sea mejor, sea una realidad mucho más profunda y mucho más armónica? Ese poder transformador del arte lo conocemos los que estamos aquí. Hay que ponerlo en juego. Y ese es el cambio totalmente de política pública, y el proyecto que encabeza Andrés Manuel así lo entiende. La cultura no es un adorno, no es un lujo y no es prescindible. Entramos en el centro de una política de desarrollo. Entonces ahí y sobre todo comunitario. Entonces eso sería... Muy bien. Uh-huh. Bien, vamos al quinto bloque. Raúl Ávila, si le llevas el tiempo a José nuestro Antonio. Querido José Antonio. José Antonio El MacGregor, perrito. bienvenido. El perrito. Nuestro amigo querido, y acá el abogado Ávila te lleva el tiempo. Adelante. Buenos días, celebro mucho verte nuevamente y escucharte sobre todo. O sea, no solamente hay un manejo de los conceptos básicos, sino además se ve que ya conoces cómo maneja el país, cómo se maneja, cómo todas las áreas de la Secretaría pues tienen su meollo y los puntos por donde hay que atacar. Yo quiero enfocarme en este momento a los 2 temas sobre los que he centrado en mi actividad profesional en los últimos 38 años, y uno de ellos es el de la formación de promotores y gestores culturales. En el 2001 se creó el Sistema Nacional de Capacitación de Promotores y Gestores Culturales. A la fecha, del 2001 al 2018, se han capacitado ya casi 40,000 promotores y gestores culturales. Ya es un sector visibilizado, ya es un sector que se debe constituir como un interlocutor válido, necesario, y que está en un proceso no solamente consolidado, sino creciente en términos de su presencia y de su participación. Lo que yo propongo en el texto del libro es fortalecer lo que ya hay, esa idea de que no todo lo que se ha hecho está mal, y entender que no solamente las acciones deben partir como de la Secretaría de Cultura Federal, sino reconocer que muchos ya lo están haciendo. Hay universidades que están ofreciendo licenciaturas y maestrías, hay gobiernos estatales, municipales que ofrecen diplomados, seminarios, encuentros, etc.
Me parece que el querer realizar todo esto desde el centro sería inviable, pero no solamente eso, sino económicamente fracasaría. Me parece que por un lado, sí, mayor presupuesto, eso todo el mundo lo va a decir, me sumo a eso, pero también ver cómo hacemos más con lo que tenemos. Y me parece que ya estamos en condiciones muy, porque ya hay experiencias, para aprovechar y crear una red virtual de formación, una red virtual, llamé, de gestión cultural. Esta red virtual la imagino como un promotor que entra a esta red y encuentra una conferencia, encuentra un seminario, un diplomado, una licenciatura que no ofrece una instancia, sino todas las instancias de todos los órdenes de gobierno, universidades, etc. Y él, de acuerdo a sus propios intereses, elige en cuáles se mete. La Secretaría lo que hace es conectar las posibilidades. Y finalmente, porque ya se me acabó el tiempo, poner el punto en las culturas populares. Me parece que las culturas populares, no solamente en términos presupuestales, tú dirigiste esa dirección que es entrañable para todos quienes hemos trabajado ahí por el tipo de gente que trabaja, y yo solamente digo, no tengo nada que decirte sobre algo que conozco muy bien, pero me parece que el tema de las culturas populares vinculado a la formación de promotores culturales nos puede abonar mucho para avanzar en lo que puede ser no el eje, sino uno de los ejes medulares, por lo que entiendo y te he escuchado, es viable la participación comunitaria en el desarrollo cultural. Porque el tema de la participación, todo el mundo lo dice. No hay documento del gobierno que no diga que hay que promover la participación. La pregunta es, ¿cómo? Gracias, Mac. Gracias, mi es que ya lo hice. José Antonio, Ricardo, le llevas el tiempo al doctor Raúl Ávila, por favor. Gracias, Raúl, bienvenido. Adelante, Raúl. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Soy Raúl Ávila, yo aporto en el libro y en general en los diálogos que hemos tenido por la convocatoria de Greco el punto de vista constitucional en relación con la cultura. Entonces ya desde hace 20 años con la iniciativa de Derecho y Cultura venimos planteando que si México no hubiera tenido petróleo, nos habíamos visto obligados a hacer de la cultura el principal factor, la palanca de desarrollo nacional. Entonces el hecho de que México haya tenido esa fortuna nos ha llevado a la desfortuna de que no desarrollamos el otro recurso que tenemos y que es inagotable, ¿no? Diferente al petróleo, que es la cultura. Entonces es cultura como proceso, cultura como producto y cultura como una representación simbólica. Y creo que eso lo podemos hacer pasar, así lo planteo en el ensayo, en el libro, por dos momentos. Estamos dejando atrás desde la perspectiva jurídica, así lo entendemos, constitucional, 150 años de evolución de un enfoque estatocrático, o sea, desde el Estado, para rescatar al país, para ponerlo de pie con Juárez, Díaz de la Revolución, echarlo a andar el siglo XX, integrar al país que no estaba integrado, pero ahora estamos en un momento distinto. Sí, yo sí comparto el tema de la cuarta transformación, lo creo completamente justificable. Y en esta materia me parece que el paso de la cuarta transformación es el tema de los derechos culturales siglo XIX y siglo XX, es decir, derechos de autor, el patrimonio cultural, la idea vascongeliana de por mi raza, la del espíritu en un sentido monoétnico, a exactamente lo contrario, que es la diversidad, la pluralidad. Por nuestra raza hablarán los espíritus locales y regionales, ¿verdad? Y esto tiene una expresión en los tratados internacionales, tiene una expresión en los nuevos desarrollos legales que estamos tratando de impulsar y que no hemos conseguido. Nos quedamos cortos con la ley de cultura, formamos parte del Consejo. Creemos que debe haber, primero, una mayor integración horizontal federal, o sea, los sectores que ya se mencionaron. La comisión intersecretarial no está en la ley, pero creo que se puede interpretar o se puede innovar
porque sí hay que fortalecer mucho a la Secretaría de Cultura y ponerla a dialogar con sus pares, no solamente las secretarias de Estado principales, o sea, Relaciones Exteriores, Gobernación, Desarrollo Social, ¿no?, sino también la política digital, por ejemplo. De un lado, y del otro sí, todo el tema muy local, comunitario, que le hace falta muchísimo al país, como bien dices, ¿no? Ya para ir cerrando, sí, sí se requiere que la política cultural sustancial sí sea en torno a valores nacionalistas. Esta es una dialéctica de la historia de las ideas y de la cultura en México, de los Borbones a nuestros días. Es una dialéctica entre lo internacional y lo nacional, y creo que estamos ingresando. Los los millennials son una muy clara reflejo de esto, a una nueva etapa de nacionalismo en las artes, en la cultura, en la educación. Yo creo que esa es la parte sustantiva. Gracias. Y la parte adjetiva sí es, pues me falta cerrar, ¿no? La parte adjetiva sí es la intersectorialidad y la integralidad. Gracias. Gracias. Raúl, si le llevas el tiempo al maestro Ricardo, por favor. Adelante, Ricardo. Gracias, Alejandra, me da mucho gusto escucharte nuevamente. Gracias, Ricardo. Y me da mucha tranquilidad porque los titulares del CONACUCTA han tenido visiones diferentes y la mayoría de ellos, cuando llegaron a esa silla, no tenían ni idea de lo que pasaba alrededor. Me da mucha tranquilidad porque tú tienes ya la experiencia de haber trabajado ahí, conoces, como dice José Antonio, gran parte del asunto, cómo se mueve, tienes un vínculo cercano con la sociedad cultural. Lo que yo escribí aquí es sociedad cultural, y uno de los problemas que yo planteo aquí es esa inconexión o desconexión o falta de conexión, dígase como sea, es entre la comunidad, la gente, la sociedad civil, los que tienen ese derecho, que independientemente de las leyes de derechos está en los acuerdos internacionales y en las constituciones, sobre todo en la de la Ciudad de México, que está claramente establecido, y que no hay esa cercanía entre el que tiene el poder, que tiene el gobierno, le ha sido conferido el gobierno el poder del Estado, que no establece esa conexión. Lo malo de ser el último es que hay muchísimas cosas que comentar y no me va a dar tiempo, pero hay dos o tres cosas que sí quisiera yo establecer. El asunto de los derechos colectivos con el FUNAR es un asunto que sí está en la ley, lo que pasa es que no se cumple, como dicen, no está en la ley, no se cumple. ¿Por qué no ver si a través de la Secretaría de Economía, lo hemos platicado mucho con Víctor, ¿por qué no está integrado dentro de las reservas del TLC, como lo hizo Canadá? Canadá lo tiene perfectamente reservado y los derechos colectivos están ahí señalados. No puede ser que una transnacional tenga privilegios sobre la explotación minera o el establecimiento de un campo eólico o cualquier cosa que tenga que ver con un beneficio extranjero por encima de los derechos colectivos, y eso es lo que no está reservado, y en el TLC correspondería muy bien, y de ahí, bueno, estaría ya todo lo FONAR, que no me da tiempo de ampliarlo, pero bueno, el pago en especie es un asunto delicado. Me parece una idea extraordinaria. Yo fui director de colecciones en la Secretaría de Hacienda y me queda muy claro lo que sucedió, lo que desde ese entonces, en el 2001, ¿por qué lo tiene Hacienda y no lo tiene CONACUTA? Hay un consejo que determina y participa. Ese es un problema, digamos. Hay exceso de obra. La colección pago en especie, tengo entendido, son casi 15,000 obras. Y hay unas que, bueno, los criterios para decidir. Es que ahí está el tema. Uno de los problemas más graves no es ese. Uno de los problemas graves son las obras que se quedaron en el SAT y que no pasaron a ser patrimonio de la nación. La idea original de pago en especie era subastarlas y convertirlas en sus impuestos. Entonces se pagan y se transforman en dinero, pero una se pasa a pago en especie. Es un tema muy amplio. Listo. Que ese es el problema de haber sido antes. Y lo último, no, pero no es igual, no, faltan otros colegas. Nada más a mí me gustaría, dentro de tantos años, ya para cerrar, a mí me gustaría saber que el asunto intersecretarial
tiene que ver mucho con el principio de quién lo manejaba, la Secretaría de Gobernación. Se creó un asunto así. El asunto del presupuesto se pulverizó. Cuando uno va a la Auditoría Superior de la Federación, dice: el presupuesto de cultura no se redujo, lo que pasa es que se distribuyó. Todas las dependencias tienen un presupuesto para cultura y diversidad y pluralismo y todo eso, pero no lo ejerce la Secretaría de Cultura, sino cada dependencia, y falta la conexión para que haya entre la dependencia y la Secretaría. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Tu quinto bloque. Muy bien, José Antonio. Bueno, esto me da pie para hablar de una preocupación compartida. Se ha mencionado ya en varias partes y sabía que tenía que tocar este tema porque es uno de los temas que más me importan. Lo dije en algún momento, la diversidad cultural es nuestra mayor fuerza. No hay una preponderancia de una cultura sobre otra. No podemos seguir con una idea tan anquilosada como esa. Las culturas de México son todas aquellas que suceden en este territorio y se generan en este territorio. Yo he tenido oportunidad de trabajar pues en el sector académico, en el claustro de Sor Juana o en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México o en una Secretaría de Cultura en un estado tan diverso culturalmente como es Guerrero, y en esta poderosa área que es culturas populares que ahora es indígenas y urbanas. Finalmente, somos mayoría, ¿no? Cuando yo le decía esto a Rafael, me decía, bueno, pues sí tiene razón, pues Rafael, somos mayoría. O sea, hay mucho más de lo que está pasando en la diversidad cultural en este país, que tenemos que generar un diálogo y una abreva eternamente de la otra. O sea, lo hemos platicado con Horacio, no hay una división ni un divorcio entre una y otra. Cuando tuve oportunidad de hacer, y te contaba al inicio, trabajaba en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, me tocó me tocó atender los festivales de la ciudad. Ese es el cargo, o sea, el encargo que tenía. Y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México le daba un dinero a los festivales, el secretario inauguraba el logo de la secretaría, estaba en un cartel y esa era cuando mucho la interacción. Pero al ver la riqueza que había de programación en esos festivales culturales, hice una negociación con los festivales, les junté un poquito más de dinero para que nos dieran programación para las 16 delegaciones de esta ciudad. Finalmente los recursos que recibían pues eran de personas que venían de todas las delegaciones de próximas alcaldías de esta ciudad. Entonces, este es un ejemplo de cómo poder distribuir y circular la riqueza cultural. Entonces, me decía alguien que estaba arriba de mí en ese momento, me decía, bueno, pero ¿cómo vas a llevar Mahler ahí a Tláhuac? ¿Por qué no? Pues, ¿cómo no? O sea, ¿por qué yo voy a decidir si les va a gustar o no les va a gustar? Pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, esto es una predisposición ante un concepto muy excluyente de la cultura. Y nuestro punto de partida es la inclusión. Y es la inclusión de esta diversidad y de todas las manifestaciones que tengamos, porque eso nos hace mucho más ricos. Esa diversidad es lo que nos hace tener enorme influencia en el mundo, no solo presencia y cara linda, influencia en las culturas y en el mundo. Entonces, por supuesto que tiene que ver una resignificación de esto que no es simplemente bajo solo presupuestos. Logramos en la Secretaría que la Dirección de Culturas Populares volviera a estar en un lugar un poco más vital y activo en el último tiempo. Y me dio mucho gusto escuchar a Rafael Tovar hablar de culturas populares después en todos sus discursos. Decía, bueno, ahí vamos, es una conquista. Pues bueno, creo que esta parte de la inconexión, de lo inconexa que es es un sentimiento, creo que generalizado de la falta de diálogo que ha habido entre los funcionarios como funcionarios y el sector cultural, ya sean promotores. Bueno, el ejemplo pues, que pones, digo, ahí los mejores promotores que hay en la Secretaría son los de Culturas Populares, y hay una formación enorme, y hay una experiencia acumulada, y ese inventario vital, ese es con o sea, lo primerito que queremos hacer llegando es
tener eso cerca, tener a la mano esa red, porque es con la que hay que trabajar. Y hay en todo el país, eso me queda clarísimo. Raúl, pues la cuarta transformación la suscribimos y la estamos viviendo, y pues creo que es interesante lo de la comisión intersecretarial, habría que analizarlo ya puntualmente. La política de cultura digital es una línea transversal en la Secretaría, es una agenda pendiente que se creó como intención, pero todavía no se aplica, y tiene mucho que ver también con derechos de autor, con distribución y redistribución de los bienes que se están haciendo y que se están produciendo, y es algo que estamos también trabajando de la mano de SCT, que mucho tiene que aportar al respecto. Bueno, creo que... Sí, listo, nada más. Entonces, bien, terminamos este bloque. Es un poquito, unos minutos nada más. Yo les pido a nuestros colegas que faltan por intervenir, incluyendo, por supuesto, a nuestro coordinador, si pudieran reducir en aras de esta presión de tiempo a una pregunta, digamos, en el entendido de que podremos buscar en otro momento ampliar ciertos conceptos con Alejandra. Ha tenido la mayor disposición en ello. Muchas gracias, son 11:24, así es que si Angélica no tienes inconveniente, si quieres decir algo, bienvenido. Silvia, Isabel. Sí, mira, Andrés Manuel ha planteado como manera de su gobierno, ¿no? Gobernar con el ejemplo para acabar con la corrupción. Pues lo que yo le quiero preguntar es, a partir de su experiencia, de los propios diagnósticos que ha hecho, ¿qué focos de corrupción ha encontrado en la cultura? Ya hemos hablado de los etiquetados. Me pregunto también si, por ejemplo, el caso del Colegio Nacional, es que depende de la SED, pero también ha hablado de transversalidad, no podría ya formar parte de la Secretaría de Cultura, dada la opacidad que hay también, ¿no? La falta de transparencia. Gracias, Silvia. Sí, otra pregunta. Anel, ¿vas a preguntar algo, Anel Rosas, por favor? La parte de incorporar, vamos así. Incorporar a lo que es la Estrategia Digital Nacional, el tema de la página del Sistema de Información Cultural, donde se dice ahí, que se actualiza constantemente, cosas que no es cierto. En la parte de festivales, que es la que a mí me toca como promotor artístico y representante artístico, y también artista, esa página lleva por lo menos 4 años sin que le metan mano. Eso por una parte, incorporar el tema de la información para la difusión cultural correcta. En la parte de AMEXID, en la Dirección de Educación y Cultura, que va de la mano como combo con cooperación científico-técnica, yo creo que esa parte no tendría que depender de AMEXID. Creo que tendría que estar en un área distinta, sin rotación de tanta gente, porque cada que va uno siempre hay una persona distinta. En un año van 4 personas que no pueden dar seguimiento. Y para finalizar, la parte de los agregados culturales, que también depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que sea gente con el perfil adecuado, no el amigo del amigo, tiene que ser gente que esté capacitada en el tema de la gestión cultural, porque si no estamos perdidos. Nuestra marca país está por los suelos, si no tenemos gente capacitada en esta área. Gracias. Tere. Anel. Tere Quintanilla. A mí me preocupan 2 temas. Uno tiene que ver con el vínculo entre el arte y la educación. Repensar, creo que es importantísimo repensar la educación artística en la educación básica. No funciona como no funciona que se lleve arte a las escuelas. Hay que repensar ese vínculo. Encantada de poder conversar. Me encantaría. Pero lo que pregunto es, ¿cómo lo van a tratar? ¿Van a llevar más de lo mismo a la primera infancia, o cómo van a repensar este vínculo entre el arte y la educación? Y aunado a esto, dentro de este proceso de la transformación desde la escuela en alianza artistas docentes, ¿cómo puede participar la sociedad civil organizada? Gracias, Tere. Adriana Malvido. Hola, Alejandra. Bueno, no más que una propuesta, es una pregunta. Uno de los principales propuestas de ustedes es descentralizar la Secretaría de Cultura, que sería Tlaxcala. Y al mismo tiempo, te quería preguntar si no es una contradicción que se quiera hacer un centro cultural en Los Pinos y un museo en el Palacio del Ayuntamiento, que son 2 zonas de la Ciudad de México donde hay más museos. Bueno, Claudia Sheinbaum, hacer del Ayuntamiento un museo, y Los Pinos todavía no tenemos una información en qué es la. Gracias. Perfecto. Manuel Lino. Hola, soy
Nada más un par de observaciones. Para mí me gustan mucho las llamadas a la educación y la cultura, pero creo que una vez que salimos de la escuela es en el periodismo y los periódicos donde la gente adquiere, más allá de ir a funciones de teatro, de cine, museos, la Casa de la cultura está en los periódicos. Creo que ahí hay un tema fundamental, y gracias a Antonio, que somos periodistas, estamos en una cosa que se llama Agenda de Periodistas. Creo que hay un tema fundamental, es el financiamiento de los periódicos. Creo que tendría que haber reglas muy claras con respecto a la publicidad estatal. No sé qué tanto le toque a la Secretaría de Cultura, pero sin duda tiene que incluir de alguna manera, porque es como adquirimos, es como se genera la cultura colectiva. No quiero citar al sitio de memes. Creo que otra cosa muy importante en ese sentido, estaba leyendo un estudio de un historiador zacatecano, cuenta que había 4 policías para 40,000 personas en la ciudad de Zacatecas en el siglo XVI. Soy presidente de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, entonces este tipo de datos me llaman muchísimo la atención. Y de alguna manera, y lo que él decía es, la gente se relacionaba a través de compadrazgos y demás, creaba relaciones familiares. Creo que en ese sentido también el periodismo nos ayuda a darnos cuenta que somos lo mismo, que somos seres humanos conviviendo unos con otros, y si conoces a la víctima es probable que no le des un balazo. Muchas gracias, Manuel. Querida Marta. ¿O no? Así, ¿o no? Nos falta Marta, Nubia y cerramos con el maestro Francisco y Pascual. Venga, adelante, por favor. Se me acabó el cuaderno. No, sí. Alejandra, celebro que estés con nosotros. Es una voz muy, pero muy buena. Una hojita blanca, hija, por favor. Por lo que representa el tomarte el tiempo y además escucharte, todos los conocimientos que tienes de cultura, que yo ya lo sé, lo sabía desde hace mucho, pero además que tienes muy claro los caminos a tomar. Y bueno, pues felicitar por supuesto a nuestro mutuo amigo Eduardo, gracias, y gracias a todos por estar aquí. Y yo solamente una pregunta así rapidísima, dado el tiempo. He escuchado, triste, no he escuchado de ningún candidato, tristemente, sus propuestas. Y yo quisiera saber si puedes así de una manera muy concreta comentarnos cuál es la de López Obrador, en materia de cultura, por supuesto. Gracias. Muy bien. Marta. Nubia. Pues yo quiero aprovechar la oportunidad muy breve de la felicidad que nos da a la comunidad del claustro. Estuvimos ahí, estuve ahí cuando tú trabajabas ahí, y la verdad sí sentimos el cambio. Para nosotros es muy feliz que estés aquí, y pues agradecer mucho al maestro Eduardo el espacio. Tenía muchas preguntas, pero voy a puntualizar una que sí me preocupa, que es ¿qué estrategia puntual o qué tipo de estrategias tendrían para articular a los diferentes grupos de interés del sector cultural? Porque no es lo mismo un artista, a un productor, a un promotor, a quien se va a ver beneficiado. Entonces sí, en esta desarticulación que hay, ¿qué estrategias ustedes tendrían? Y también, ¿qué tienen pensado rumbo a la formación de públicos? Que es algo como muy preocupante, porque sí podemos hablar mucho de cultura, pero la gente tiene que desear también acercarse. ¿Y qué proponen ustedes en ese sentido? Nada más. Pascual, por favor, tu pregunta. Buenos días. Y rápidamente, que tiene que ver con el mundo del periodismo y de la producción cultural. La hemos escuchado decir todo lo que quieren traer al mundo de la Secretaría. No la hemos escuchado decir qué es lo que va a dejar, qué es lo que va a ceder. En ese tenor, hoy vivimos, como en el siglo XVI, actos de censura en materia de cultura desde la Secretaría de Gobernación. Cada vez que buscamos la creación de una publicación cultural, quien nos da el permiso es los censores, son los censores de Gobernación. Hoy hemos encabezado un proyecto con un periodista, Víctor Roura, una
publicación en una segunda época de nombre Transgresiones, y estamos siendo censurados, y Cultura no ha metido la mano, ni antes ni ahora, y no sabemos si después ustedes lo tengan contemplado en su programa, de acabar con todas esas áreas de censura a la cultura. Gracias. Gracias. Francisco, cerramos contigo. Pues muchas gracias, Alejandro, por estar acá. A nombre de la universidad, su conjunto, apoyo mucho el esfuerzo de Eduardo y de Francisco. Agradezco que nos hayan convocado a esto, y a ti que estés acá con nosotros. Pues hay un montón de cosas de las que podríamos hablar. Coincido en que en el periodismo sucede la cultura, pero yo creo que también, evidentemente, en las escuelas, en las universidades en particular. Y hay muchísimos temas que creo que podríamos vincular en algún momento de problemáticas que se dan en el sector educativo universitario y la generación, consumo y gestión de cultura. Algo que nos preocupa mucho a nosotros acá en la UAM, en esta coordinación, es, por ejemplo, el cómo el trabajo artístico de los profesores no tiene una validación en cuanto al trabajo de investigación o trabajo académico. Vale mucho más, por ejemplo, publicar un artículo en una revista académica que hacer una curaduría y generar una exposición. No se ha entendido muy bien todavía que la producción artística forma parte de los procesos de investigación de los profesores, y que los cuerpos académicos y los grupos de investigación deben de entender y encontrar en la producción, en la gestión artística, procesos de investigación que se vinculen. Vamos, en resumen, creo que tenemos que trabajar mucho en esta idea de intersectorial, no solo en cuanto al manejo de los recursos, sino también en la búsqueda de objetivos, de desarrollo académico, de desarrollo artístico, todo en beneficio de esta frase que dijiste al principio y que me llama mucho la atención, de cómo la cultura es un eje fundamental para la transformación del país. Entonces, esta vinculación de trabajo académico y cultural creo que son efectivamente las palancas para la transformación del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos muy razonablemente pasados. Pues muy razonablemente, francamente sí. Voy a ser muy rápida en tratar de contestar. Muchísimas gracias por estos últimos comentarios. Los focos que he encontrado, hay varios, pero te pongo un ejemplo. Tú, Anel, que estás en festivales, lo sabrás, o mucha gente que tenga relación con la Secretaría de Cultura en cuanto a ser contratado como artista. Se ha manejado una política a nivel sector público general en todas las secretarías de tener una costumbre que es una empresa integradora. Una empresa integradora contrata un boleto de avión a un artista, un hotel, un taxi, y todo esto representa un sobreprecio de un 40%, más o menos. Ese es un presupuesto que no está llegando a los proyectos culturales directos. Yo me peleaba con eso desde Culturas Populares porque teníamos un presupuesto bastante limitado, y decía, a ver, si yo estoy viendo que a mí me cuesta 5,000 pesos llegar a Tijuana, ¿por qué me van a comprar un boleto de 12,000? No, porque la empresa integradora ya es el que tiene que comprar y es la agencia de viajes. Entonces, estas prácticas ya las tuvimos a nivel profundo con Carlos Ursúa. Revisamos, no hay una ley en donde diga tienes que tener una empresa integradora a través de cuál contratar todo. Esto es simplemente un ejemplo de cómo podemos liberar recursos realmente hacia adentro. Otra parte es con Transparencia Mexicana y con estos consejos de los que vamos a poner en activo, tener dentro de todos los órganos de dictaminación para los apoyos de todos los fondos públicos, presencia de la sociedad civil, y Transparencia Mexicana está acompañándonos a diseñar el modelo y acompañándonos a hacer esto. Yo creo que se ha buscado la perfección de estos modelos, pero todavía no existe la confianza de que estén funcionando, ¿no? A nivel general hay que hacerlo totalmente claro y transparente. Entonces esta es otra de las cosas que estamos trabajando. Lo del SIC, bueno, que sea eficaz, que sea actualizado, y ese censo es valiosísimo, pero está claramente, se mandan información de todas las áreas, pero no se alcanzan a sistematizar de una manera eficaz para consumo de todo el mundo.
hay que, bueno, lo comentaba hace rato, lo de la MEXID, hay que tener, junto con Relaciones Exteriores, un trabajo muy, muy cercano, y desde luego que los perfiles de agregados culturales no solo sean del servicio de carrera diplomático, sino que tengan y sucedió y hubo agregados culturales pues como los próceres que sabemos que vivieron en otros lugares y no lo que está sucediendo necesariamente. Ahorita, el tema de educación artística, Tere, y en educación básica, ese es uno de los programas más complejos y más importantes que tenemos que lograr, con la Secretaría de Educación Pública y con la Secretaría de Cultura. Y ahí estoy sumando experiencia de muchas personas que ya hay aquí. Bianca también nos está ayudando desde otra compañera de ustedes desde Tijuana, que tiene mucha experiencia al respecto. Hay que escuchar y hay que tratar de conformar un plan complejo y completo, porque efectivamente no se está llevando a cabo de la mejor manera. Por ejemplo, está dentro de la reforma educativa esto de la escuela de tiempo completo, y en la tarde les dan las mismas materias que en la mañana, ¿no? Y tienes a los niños ahí 3 horas más, y no les estás dando las herramientas de una mente creativa, de una mente crítica, de todo lo que les podría dar la educación artística en ese sentido. Adriana, bueno, el proyecto de Los Pinos es una premisa tal cual, de una premisa muy simbólica de darle al arte el poder que corresponde, cambiar la cultura del poder por el poder de la cultura, en un espacio simbólico en donde se ha pensado el país durante décadas. ¿Y quién mejor que piense el país que debemos tener que los creadores y los artistas? Será un punto de encuentro. Efectivamente está ligado a este espacio extraordinario como es el bosque de Chapultepec, pero está amurallado. Hay que bajar estas murallas, hay que hacer un corredor para la ciudadanía, para generar ahí. Estamos escuchando y recibiendo muchísimas propuestas al respecto de lo que se puede hacer. Estamos recibiéndolas en lospinosparatodos.org, y es amabilizar esta infraestructura y volverla. Se habló de residencias artísticas, pues que yo creo que es totalmente pertinente que ahí suceda una vida cultural poderosa para artistas emergentes, para el sector de los jóvenes, que es uno de los programas que ya no me dio tiempo a abundar, pero es uno de los programas que estamos impulsando, que es un programa especial nacional para jóvenes. Y yo creo que darle un simbolismo distinto a este lugar, o sea, es un poco un homenaje también a Amalia Lázaro Cárdenas, que decide no vivir en el castillo de Chapultepec, dejan este espacio, se convierte en el Museo Nacional de Historia. Pues ahora transformar simbólicamente, qué mejor que la imaginación radical de los artistas para repensar un espacio de poder. El tema de o sea, sí tiene que ver con la Secretaría de Cultura, todo esto de la relación con los medios. Hay una dirección muy poderosa de comunicación social en la Secretaría de Cultura, y hay que hacer un estudio muy claro de cómo se está gastando el dinero en esta área. No sé si dice algo. No. Es la verdad. Sí. Es un tema delicado, porque hay muchos medios digitales, hay muchos medios vitales, hay medios de los estados del país. A mí me desesperaba, estando como secretaria, bueno, en titular de cultura de un estado, pues que no había ni siquiera un eco con medios. Que hay periodismo cultural muy bueno en los estados, pero muy bueno, o sea, y se meten a fondo y estudian el forecast y los programas, de veras, yo no sé, tienen más tiempo que los reporteros de acá a veces de hacer cosas, pero hacen muchas cosas de fondo. Aquí también lo hay, pero vuelvo a esto de generar equilibrios en cómo se está aplicando este presupuesto. Y pues sí, relaciones solidarias en cuanto a la acción tanto cultural como periodística. Pues la propuesta, Marta, es situar a la cultura en un lugar
preponderante para el desarrollo comunitario, para la recuperación de la paz, para la recuperación de la confianza y para el desarrollo de las comunidades más vulnerables. El binomio que se cumple en este país, por desgracia, es que donde más marginación hay, es donde más cultura hay, donde más bagaje cultural hay, porque son en general las zonas indígenas. Tenemos que partir de ahí y la cultura puede llegar desde lo que sí es una comunidad y no desde lo que no tiene. Entonces, ese es un cambio de paradigma serio en cuanto a cómo se ha visto el quehacer cultural. Ya se va a subir, o sea, estaban los ejes primeros que se hicieron en el proyecto de Nación, pero este proceso está mucho más enriquecido y se va a publicar, yo creo que, no sé si esta semana, pero ya está listo y se va a seguir enriqueciendo a partir del diálogo con la ciudadanía. Bueno, aquí Nubia y Francisco voy a juntar, aprovechando que el claustro nos une y tengo clara experiencia de lo que puede ser el sector educativo y el sector cultural, hablando de una formación mucho más integral y mucho más compleja. Yo creo que tenemos que tejer de manera más cercana con las universidades y sí creo que ha sido uno de los ejes en donde menos diálogo ha habido también, gravemente. Le dejamos como que la UNAM ya está haciendo algo y la UAM está haciendo algo y la Secretaría de Cultura y nosotros, o sea, y las universidades han hablado poco. Pascual, tu preocupación la suscribo al 100%, o sea, el terreno de la cultura es el terreno de la libertad absoluta y hay que cuidar la libertad creativa con todo lo que esto significa. Quien está propuesta como secretaria de Gobernación es una defensora de las libertades, que es Olga Sánchez Cordero, y sí hay que liberar estos candados que todavía existen en la Secretaría de Gobernación. Estoy segura que lo podemos hacer, y desde el sector cultural nuestro mandato, como no solo porque Andrés Manuel lo cree, sino nosotros así lo hemos vivido, es de absoluta y plena libertad y respeto de esos derechos. Ya tiene una palabra. Ahí está, pues creo que ya terminamos. Ay, perdón. Muchas gracias. Perdón ay,